solo en Fuete, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza, con Liliana Mascareñas. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Liliana Mascareñas, les doy la bienvenida como cada viernes a Fuete, este espacio de Opus 94 en donde cada semana podemos ver la música y escuchar la danza. Hoy les voy a platicar de un ballet que pues prácticamente desapareció del repertorio del Gran Ballet Imperial y que lo traigo a colación precisamente después del programa de la semana pasada donde platicaba sobre Pavel Gert y uno de sus papeles emblemáticos que era Nureddin en El Talismán. Por eso decidí hoy compartirles la historia de todo este talismán que, bueno, lo que conocemos generalmente es un pas de deux que se llama El Talismán, pero que prácticamente no tiene nada que ver con la coreografía del talismán. Es un pas de deux que se hizo en la época soviética, lo hizo Piotr Gusev en 1955 y está inspirado en el ballet de Marius Petipa, pero además de algunas piezas musicales del Talismán de Ricardo Drigo, incorpora también música de La hija del faraón de Cesare Pugni, que bueno, ya les diré un poco más adelante, pero bueno, esa es la idea que nosotros tenemos del talismán, pas de deux que se usa muchísimo en galas, en concursos, ¿no? Es como una danza muy, muy vistosa, donde el hombre hace unos, derroche de fuerza y de virtuosismo, en fin, pero ese pas de deux no existe en el ballet que contaba toda esta historia del ballet creado por Marius Petipa. Este talismán fue una creación más de quien dominó la escena del ballet imperial ruso durante el siglo XIX, prácticamente, la mitad del siglo XIX, Marius Petipa, con música del italiano Ricardo Drigo, que ya también estaba bien consolidado como compositor del ballet imperial en San Petersburgo. Marius Petipa creó y produjo este ballet para la función a beneficio de la bailarina Elena Kornalva. Esto de las funciones a beneficio era una práctica muy habitual, donde cuando se despedía un artista extranjero, generalmente italiano, ya para regresar a su país o para abandonar los escenarios en San Petersburgo, o cuando se cumplían un cierto número de años en el servicio de los teatros imperiales, se hacía una función así, a beneficio. Y generalmente también se acostumbraba que para el que iba a recibir la función se creaba un ballet especial o una obra especial, tal vez un divertimento nada más. El caso es que este ballet, El Talismán, fue creado para esta función a beneficio de la bailarina Elena Kornalva. El ballet fue único en su época además porque consistía de dos papeles masculinos principales, que son Nureddin, que es precisamente el papel que creó Pavel Gert, y Huracán, que posteriormente se llamó Vaju, dios del viento, creado por otra gran figura de esa época en los teatros imperiales, que era Enrico Cecchetti. Este ballet, denominado Fantástico, se estrenó el 6 de febrero de 1889 en el Teatro Imperial Mariinsky, en San Petersburgo, y en esta primera versión consistía de 4 actos y 7 escenas. La producción, por decirlo menos, al buen estilo de Petipa, ya se imaginarán, era fastuosa. Si en 1862 con La hija del faraón había tirado la casa por la ventana y no se había limitado Petipa en los decorados y las telas y los bordados y las joyas y demás, pues aquí con El Talismán, por supuesto que no se quedaba atrás y continuaba con esta idea de presentar al Oriente Medio como un mundo fastuoso y lleno de riqueza. También esta producción además deslumbraba con unas transformaciones de escenario colosales y todo este suntuoso decorado de la escenografía y los vestuarios. El elenco original de esa fecha, y en el que por cierto los personajes aún no tenían el nombre con el que después se conocerían, salvo Nureddin, estaba compuesto por Elena Kornalva, que en ese momento hacía el papel de Ela, que después se habría de transformar a Niriti. También estaba, obviamente, el grandioso Pavel Gert como Nureddin, como Huracán, que posteriormente se llamaría Vaju, estuvo Enrico Cecchetti. La reina Amravati, que es la madre de Ela o Niriti, fue interpretada por la hija de Christian Johansen, Anna Johansen. Marie Petipa, la propia hija de Marius Petipa, hacía el papel de Nirilia, que es un personaje que aparece solamente durante el primer acto y un poco circunstancial. Y Alfred Bekefi como Nal, que es pareja de esta Nirilia, que también son como el divertimento, digamos, del primer acto.
Aunque la coreografía y la música fueron un gran éxito, especialmente la calidad dancística de la Cornalba, que tenía una calidad dancística pues muy aérea, que era exactamente lo que se buscaba para este personaje de Ela. Pero bueno, a pesar de todo lo que representaba esta obra, de que la música resultó ser como de los más logrados de Drigo, bueno, aquí hago el paréntesis que Alexandre Benois, quien después sería el escenógrafo de los ballets rusos, estaba tan encantado con la música de Ricardo Drigo que cuenta en sus memorias que en el estreno pues aplaudió como de más, ¿no? Y siempre como en el teatro estaba el gobernador o el alcalde de San Petersburgo y había que mantener ciertas formas, como se comportaba uno como auditorio. Y bueno, Benoit dice que él aplaudía y aplaudía, por lo cual pues el gobernador le dijo que se comportara y Benoit tuvo que gritarle, oiga, pero es que esto se trata de una obra de arte, a lo cual pues el gobernador nada más le echó una mirada como paternal y lo dejó ser, ¿no? Este fue el gran impacto que causó la música de Drigo en Alexandre Benois. Y en general esta obra, Benoit era muy joven y bueno, pues son estas pequeñas influencias que después habrían de notarse tal vez en su trabajo ya con los ballets rusos. Pero bueno, a pesar de que Benoit quedó tan encantado con la música y que en general el ballet gustó mucho, también hubo quienes pensaron que el ballet pues tenía un argumento más bien absurdo y pretencioso, pero bueno, pues ya sabemos que en esa época también siempre eran historias de amor complicadísimas, o no, bueno, pues estas historias derivadas como de la fantasía que pues realmente, si las analizamos ahora, siempre acaban siendo un poco absurdas, ¿no? El libreto había sido escrito por Konstantin Tarnowski, aunque bueno, se presentaba en el programa el argumento de Petipa y Tarnowski, y eso fue porque como que Petipa se había puesto él solo como creador del argumento, pero bueno, Tarnowski tuvo una disputa con Petipa y le exigió que se pusiera este crédito compartido. Los críticos de la época pues alegaron que el arte se había sacrificado a expensas del espectáculo, lo cual pues también ya nos sorprendía mucho, ¿no? Se había empezado a desvirtuar un poco esto del arte por hacer escenas enormes, ¿no? Como llenas de danzas virtuosas y pues sí, se creía en algunos círculos de que se estaba perdiendo pues la belleza artística. En 1895 Petipa decide hacer una nueva versión. Sin embargo, ya con todas estas, hizo la reposición para Pierina Legnani, la grandiosa italiana que fuera pues prácticamente la creadora de los 32 fuetes famosos, ¿no? Que ahora se bailan en distintas codas de los ballets de Petipa. Y tan bueno, aparte de esta presencia de Legnani que le añadía un toque distinto a la pieza, simplificó el argumento y lo dejó ya en un prólogo, 3 actos, 7 escenas y una apoteosis. Acompañando a la Legnani, que seguía llamándose Ela, no Niriti, el personaje, estuvieron otra vez Pavel Gert como Nureddin y como Huracán estuvo Alexander Gorsky, quien después sería pues un medio enemigo de Petipa, que empezó a remontar los ballets de Petipa a su modo en Moscú, al grado de que Petipa pues, les reclamaba que si pensaba que ya se había muerto por todas las libertades que se tomaba con su obra. Bueno, pero en esa época Gorsky era muy joven y él hacía el papel de Huracán. La reposición ahora sí fue recibida con gran éxito y el Talismán permaneció en el repertorio del ballet imperial pues prácticamente hasta 1917, ¿no? Que vino la Revolución Rusa. Y siempre pues con Pierina Legnani en el papel de ella, era pues prácticamente la heroína, era su papel. Se dice, ¿no?, de lo bien que le salió esta reposición, que esta versión del Talismán fue incluso más popular entre el público de San Petersburgo que el legendario Lago de los Cisnes que acababa de hacer pocos meses antes con Ivanov. Y bueno, pues es que ya simplificó el argumento, me imagino que con la brillantez y con el gran talento de Pierina Legnani y tal vez algunas correcciones coreográficas, en fin, pues sí era un ballet muy impactante, porque además en esta época todo lo que estuviera relacionado con las culturas del Oriente o del Oriente Medio pues despertaba muchísimo interés y mucha emoción. El Talismán empezó ya a conocer su forma un poco más de cómo nos llega a la actualidad en 1909, año en el que fue revivido por Nikolai Legat, que ya era el director del Ballet Imperial en la época, y para la cual Drigo añadió nuevas orquestaciones en su partitura. La primera función de esta versión de Nikolai Legat se dio en honor del 13º aniversario de bodas del zar Nicolás II y la emperadora Alexandra Fedorovna, quienes asistieron al estreno con toda la familia imperial. A partir de ahí es ya cuando el personaje femenino de Ela cambia su nombre a Niriti y el de Huracán cambia su nombre a Bajou. Hay algunas discrepancias en la historia, que algunas fuentes lo citan a la inversa, pero bueno, finalmente en las memorias de Petipa y en algunos otros documentos como más apegados a lo que Petipa trazó en su momento es de esta manera.
el personaje femenino se llamaba primero Ela y luego Niditi, y el dios del viento primero era Huracán y después ya se llamó Vayu en la época de Nikolai Legat. En estas representaciones ya de la versión de Nikolai Legat, Niditi era ejecutado primero por Olga Preobrazhenska y Vayu lo hacía el joven Václav Nijinsky. También aquí en el papel de Niditi hubo pues como pleito porque a Matilde Szczecinskaya, que era la amante del zar, le gustaba mucho este papel del talismán y entonces decidió que este era su ballet. Y ella en sus memorias cuenta que fue en realidad ella quien escogió al jovencísimo Václav Nijinsky, esto fue en 1910, para que Nijinsky tendría unos 18 años, para que hiciera este papel de Vayu en el talismán. Y como muchos otros, pues este talismán fue uno de los tantos ballets que pasó al olvido después de la Revolución del 17, aunque un pasaje, que es el gran pas d'acción del segundo acto, fue notado como parte de la colección Sergeyev que se encuentra en la Universidad de Harvard. Esto es todo lo que sobrevivió a la coreografía de Petipa para el talismán. El ballet fue repuesto en 1997 en Padua, Italia, en honor del 150 aniversario del nacimiento de Ricardo Rodrigo. Realmente se tienen algunas pequeñas ilustraciones un poco del escenario y del vestuario de cómo era en la época de Petipa, pero bueno, no se puede saber con exactitud por esto mismo que les digo, que solamente quedó en la notación Sergeyev pues un fragmento del segundo acto. Entonces no hay una representación fiel como tal, pero sí tenemos la música y la maravillosa historia. Y bueno, conociendo el estilo de Petipa nos podemos hacer una idea, ¿no? Primero del desafío técnico, de la presencia artística y pues también de todo lo que rodeaba a la coreografía en el escenario. Y vamos a esta historia que se desarrolla en la India. Hay un prólogo que sucede en las nubes. Aquí los dioses y los espíritus descienden para reunirse con la diosa Amravati, reina de los cielos. Está desesperada y al preguntarle por qué responde: es hoy, de acuerdo con los deseos de mi inmortal esposo, que mi hija, la diosa Niditi, debe descender a la tierra y tal vez no regresar jamás. Esto sucede, por supuesto, con una gran entrada en un vals donde empieza a hacer presencia los cuerpos de baile que pues con tanta perfección se manejaban ya en la época, ¿no? Y el que Petipa utilizaba también en un templo que, bueno, detrás tenía obviamente esta arquitectura tipo hindú, de la cual aparecía Amravati, la diosa, con una larga túnica y pues una corona como con varios picos, y ella pues en una pose muy ceremoniosa se ubica al medio y desciende una escalinata para bajar de su templo y poder contemplar esta danza, que es un vals de los espíritus, y es como la introducción perfecta a este mundo fantástico en las nubes, en el reino de Amravati. Vamos a escuchar este vals de los espíritus para ir entrando pues en el ambiente del talismán de Marius Petipa. Fouetté. Después de este vals, la música nos anuncia la entrada de Niditi, que Niditi es pues algo así como la hija del aire. De hecho, el argumento estuvo basado en una obra de teatro que existía en la época que se llamaba justamente La hija del aire. La música nos anuncia la entrada de Niditi, que pues tenía un vestuario un poco a la usanza hindú, ¿no? Como pues nada más una túnica. Normalmente se usaban como los colores pastel, todo para representar esta zona del mundo. Así que bueno, ella llega ahí, corre a abrazar a su madre y después